7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, y transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, la elección del nuevo Papa, el sucesor de Pedro, del Cardenal Prevost, ahora León XIV, marca un hito histórico como siempre se da en una elección de un Papa. Es el primer pontífice nacido en Estados Unidos, primero con doble nacionalidad, porque también tiene la peruana. Dedicó gran parte de su vida al servicio misionero allí en el Perú. Fue obispo de Chiclayo desde el año 2015 hasta su nombramiento en el Vaticano, que fue en 2023, es decir, unos 8 años en Perú. Como prefecto, además del dicasterio para los obispos, en su llegada al Vaticano. Bueno, tenemos nosotros la visita en el estudio, y qué privilegio que así sea, del padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre Peraza, bienvenido. Muchísimas gracias, pues profundamente contento de que tengamos nuevamente Papa y que sea una persona de este estilo. Uh-huh. Yo creo que él ha enviado varios mensajes interesantes. Al principio todo el juego ha jugado con imágenes interesantes. La primera ha sido la de pontífice, porque eso es hacedor de puentes. Uh-huh. Eso es lo que significa esa palabra en latín. Y claro que se lo ha tomado en serio. Creo que su propia persona es una suerte de puente en un contexto complicado. Él es americano, ha decidido optar por una nacionalidad latinoamericana, la peruana, en un contexto en donde el tema migratorio en Estados Unidos es particularmente complejo y difícil. Entonces ya solamente eso, en él, en su persona, está integrando un puente complejo. Pero además, él tiene familia de ascendencia francesa, española. Entonces volvemos de nuevo a ver a alguien que está integrando distintas nacionalidades en un contexto en donde lamentablemente parece que los nacionalismos resurgen. Y resurge un ambiente como de guerra, de prebélico, lo hemos llamado. El Papa Francisco hizo muchas llamadas en ese sentido. Y este hombre empieza a hablar de paz, esa es su palabra inicial. Cuando sale, anuncia la paz que se anuncia en la Pascua, pero ha sido también el lema con el que ha querido salir al balcón, hablar de la paz. Y creo que no es gratuito porque percibe efectivamente el ambiente que hay a nivel global y la necesidad de establecer puentes tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Padre Peraza, conversamos con muchos expertos la semana anterior y por supuesto en estos días de cónclave, y la verdad, había listas de 10, de 12, de 15, de 7, algunas más extensas que otras, y creo recordar que solamente una persona, una invitada que tuve desde Chile, mencionó al cardenal Prevost. Ahora, eso ocurre fuera. Dentro parece que está mucho más claro porque se da muy rápidamente la elección. Lo que me permite a mí inferir, corríjame si me equivoco, que hay absoluta claridad en la iglesia, en esos 133 cardenales, en los problemas y las dificultades que hay en el mundo, en los problemas y las dificultades que pueda tener la iglesia, pero en el papel que deba asumir ese nombre que surgió muy, muy rápido. Sí, sin duda. Bueno, también ayuda muchísimo lo que ocurre en esos 9 días de congregación general, de esos 9 días que se celebra misa por el sumo pontífice, se generan un conjunto de reuniones entre los señores cardenales en donde ellos están evaluando, bueno, cuál es la situación de la iglesia que estamos recibiendo, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las prioridades, cuáles son las preocupaciones, y se escuchan. Y obviamente al escucharse, pues, de alguna u otra manera se generan consensos. Además, efectivamente, este hombre no era, pasa como Francisco, no estaba en las listas. Francisco estaba muy, muy lejos en el mundo de las listas cuando salió, porque era un hombre mayor. En este caso tampoco alguna lista lo mencionaba. Entre, bueno, quién sabe, también podría ser, porque innegablemente ocupaba un cargo muy alto en el Vaticano. A pesar del poco tiempo, y justamente por eso no lo veían, era un hombre que tenía 2 años en el Vaticano apenas, viene de una iglesia misionera, como es la iglesia del Perú. Entonces, claro, la percepción del tema del poder puede quedar lejana, y más bien ha sido una ratificación del tema de Francisco de las iglesias de periferia, y que este hombre viene de las iglesias de la periferia, pero también, y nuevamente en esta idea de pontífice, pues también ha conocido el sistema del Vaticano por dentro, y viene del mundo norteamericano, con el cual sin duda se requiere un diálogo mucho más intenso. Entonces creo que aquí hay unas sinergias que se encuentran en torno a esta persona muy interesante que en el fondo los cardenales habrán conseguido como respuesta a las inquietudes que tenían. Cuando se revisa el perfil del cardenal Prevost hoy, Papa León XIV, se le considera como un moderado. ¿Eso podría funcionar, servir de puente, de ese puente del que hablamos entre conservadores y progresistas, que son 2 alas importantes dentro de la iglesia?
Sí, aunque, vamos, yo creo que el Papa Francisco insistía mucho en que la ideología terminaba matando a la iglesia. Y esto de progresistas, conservadores, es ideología, fundamentalmente. Él insistía en esto, de que esto mata a la iglesia porque quien es pastor no está mirando eso, está mirando a las personas, está mirando a las circunstancias, está mirando las vidas de las personas y tratas de aproximarte a esas realidades y desde allí es que hablas. No, yo creo que este es un hombre que viene de embarrarse los zapatos. Tenemos esa imagen increíble de despedida de él, de su diócesis con el agua en las botas encima por una inundación, pidiendo ayuda, organizando la ayuda social para poder atender aquella inundación. Es un hombre que viene de tenerse que montar a caballo para llegar a las últimas comunidades indígenas a las que tenía que atender. Según se señala, habla quechua. Significa que puede dominar un idioma indígena además de los idiomas occidentales que maneja. Eso yo creo que habla de un personaje que efectivamente sí sabe cómo dialogar con distintos tipos de culturas y eso va a ayudar muchísimo en el contexto de la iglesia. Entonces, bueno, yo creo que después se va a tener que enfrentar a decisiones, sin duda, y van a ser importantes. Ese conjunto de decisiones todavía queda dentro de la iglesia un gran margen de trabajo que hacer. A él le tocó enfrentar el tema de los soldadicios, por ejemplo. Ese fue un tema que él personalmente enfrentó. Es un hombre que ha venido de tener que tomar decisiones sobre quién es obispo o no, y esta es la máxima jerarquía dentro de la iglesia. Es el personaje que tenía que sugerirle al Papa, bueno, teniendo estos candidatos, yo sugiero A. Y eso supone una gigantesca responsabilidad y una forma de ver la iglesia. Pero al mismo tiempo puede asumir temas de la tradición. El nombre juega con ese, de nuevo, con ese doble elemento, ¿no? El Papa León XIII, el nombre León evoca dos cosas. León Magno, estamos hablando del siglo V, un hombre que enfrenta con su fe en la invasión bárbara. No tiene armas, van a invadir Roma y quien sale es León. Y sale con la cruz, con el portacruz, a decir, no hay armas, no hay nada y debes irte. Y el otro se va. Eso es lo que cuentan en la historia. Este primer papa que asume el nombre de León, que llamamos León Magno, para después tenernos que remitir en un arco de tiempo a León XIII, el último papa que lleva ese nombre y que es quien inicia la doctrina social de la iglesia. Él escribe una encíclica que se llama Rerum Novarum, las cosas nuevas, y justamente las cosas nuevas porque por primera vez formalmente la iglesia empieza a hablar del tema social, tiene que enfrentar el mundo de las ideologías del siglo XIX, marxismo y capitalismo, y él trata de hacerle descubrir a la iglesia que no va ni por un lado ni por el otro, sino por una respuesta muy propia que terminamos llamando doctrina social de la iglesia. Es el padre Arturo Peraza que nos acompaña por su cercanía con el Papa Francisco, teniendo el cargo que hasta ayer ostentaba. ¿Se puede pensar en que va a haber continuidad con las ideas, con el impulso que llevaba Francisco? Por lo menos en el discurso inicial lo deja relativamente bastante claro, ¿no? Él habla de Francisco no solamente, sino habla de la sinodalidad como el modo en el que él quiere llevar. Esta era la gran bandera de Francisco, el tema de la sinodalidad, el aprender a caminar juntos. Y creo que allí hay un tema que él pretende continuar. Lo continuará a su manera. Nota, Juan XXIII inicia el Vaticano II. Y hubo un montón de cardenales también opuestos a aquel proceso de reforma que significó el Vaticano II. Y cuando sale electo Pablo VI, un hombre muy cercano sin duda a Juan XXIII, lo decide llevar adelante y concluye, y efectivamente es quien hace en realidad el Vaticano II, pero lo hace a su manera, sin duda. Entonces, probablemente llevará también en sus formas y maneras lo que Francisco ha impulsado. Entonces vemos a un personaje que recupera elementos de la tradición, eventualmente tratando de dialogar con factores dentro de la iglesia que consideran que este elemento es importante, pero no abandonan lo central del discurso de Francisco, el tema de la sinodalidad, el tema de los pobres, el tema de los migrantes, está allí. Y de hecho haberse dirigido a su comunidad en español fue un signo. Sí, muy lindo. Padre Peraza, hablando de tradiciones, en este momento, y es por eso que no pudimos conversar con el cardenal, con Baltasar Porras, está reunido el Papa León XIV con los cardenales. ¿De qué pueden estar hablando? ¿De qué va esta primera jornada, esta primera reunión de cardenales ya con el Papa electo ayer? Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hubo es una misa hace poco tiempo, acaba de terminar. Parte de ella, exacto.
acaba de terminar la misa, que además llevó la homilía en inglés. Eso significa ese manejo entre el italiano con el que saludó, el segmento en español y el inglés en el que ha terminado su homilía, además de manejar la misa en latín. Esto significa esa idea de poderse manejar en distintos ámbitos con bastante amplitud, y yo creo que ahora toca el momento de síntesis, es decir, ya electo el Papa y discutidos los temas, entonces toca los elementos de síntesis de este encuentro entre los cardenales y el Santo Padre, en donde probablemente llegarán como a las conclusiones de, bueno, qué es lo importante ahorita impulsar, hacia dónde vamos a llevar. Evidentemente él al principio llevará el mismo equipo que Francisco ha llevado y progresivamente se irá haciendo con su propio equipo, es lo propio que pasa en este tipo de procesos, pero sin duda tienen que sacar algunas conclusiones que le permita impulsar lo que va a ser su pontificado en este tiempo. Es el padre Arturo Peraza. Padre, le pido que se coloque los audífonos porque vamos a incorporar en esta conversación a Renzo Gómez Vega. Renzo Gómez Vega es corresponsal de diario El País de América en Perú. Renzo, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Qué tal? Bien. Espero se encuentren muy bien. Yo les hablo desde aquí, desde Chiclayo, desde la capital de la amistad, la capital de la región de Lambayeque, donde el padre donde su santidad fue elegido obispo en 2015. ¿Cómo fue la reacción en Chiclayo particularmente, pero en todo Perú? Sorpresa. Sí, sin duda, ha generado un gran impacto. Ha sido para el grueso de peruanos, pues, una gran bendición. Muchas personas que han convivido con él han comenzado a compartir sus fotos, sus videos, porque estamos hablando, pues, que su santidad ha tenido una relación estrecha con el Perú desde mediados de los años 80. Ha tenido varias etapas como misionero, primero en Chulucanas, en Piura, luego 11 años en Trujillo y después como obispo de Chiclayo, y también teniendo un gran papel, pues, en la Conferencia Episcopal Peruana como vicepresidente, ¿no? Entonces hay una relación muy amplia, muy profunda, y ha sido una noticia que se ha recibido en el país con mucha algarabía. ¿Qué dicen de él quienes lo conocían? ¿Ha podido conversar con gente que lo tenía cerca? Sí, bueno, han comenzado a dar su testimonio, tanto obispos que han trabajado codo a codo con él en la conferencia episcopal, como también personas pues que han integrado sus iglesias, la diócesis de Chiclayo, ¿no? Por estas horas, recuerdo a Sor Margarita Flores, ¿no? Pues que ella ha recibido, pues, con mucha emoción, y destacó un rasgo del Papa, que es que él manejaba su propio auto, no utilizaba chofer, y hacía grandes viajes largos desde Chiclayo hasta Lima, ¿no? Él no utilizaba, pues, avión, no se trasladaba por ninguna agencia, sino que él mismo hacía, pues, un viaje largo, amplio, y bueno, han destacado en cuanto a su labor pastoral, pues, su condición de misionero, de ir a lugares muy alejados de las provincias, de tener una presencia muy fuerte también en los colegios, ¿no? Y en el trabajo con los agustinianos, que es su orden, ¿no? Claro. Pues enhorabuena y agradecidos por este contacto, Renzo. A ver si conversamos de nuevo la semana que viene, a ver, bueno, cómo siguen las reacciones allí desde el Perú y particularmente desde Chiclayo. Feliz día, gracias por esto. Desde luego, cómo no, un gran abrazo. Un gusto. Renzo Gómez Vega, corresponsal del diario El País de América en Perú, una periodista, entiendo que se acercó a conversar con uno de los hermanos del Papa, y él dice que fue el primer sorprendido, que estaba viendo la televisión y cuando ve a su hermano aparecer por la ventana no lo podía creer. Qué emocionante, padre. Debe ser absolutamente impactante eso, porque además no es de las cosas, ya como te acabaste de decir, no era un personaje esperado, ¿no? Sí. Digamos, sí, tenía una posición muy importante en el Vaticano, pero era excesivamente reciente, no tenía ni 2 años. Y además, uno
pudo haber descartado, caramba, bueno, dos papas americanos, o sea, dos papas consecutivos del continente, no parecen, pero entiendo que no tiene mucho peso el origen geográfico de un papa. No es de los temas centrales. No es de los temas centrales. No es de los temas centrales. ¿Qué gana la Iglesia con el nombramiento del hoy Papa León XIV? Bueno, yo creo que primero estamos nombrando a una persona que viene del mundo de las periferias, que era de las cosas que Francisco más insistía. Cada vez más la Iglesia parece insistir en esto, desde Juan Pablo II, que viene de Cracovia y de un mundo que también tuvo sus propias complejidades, dificultades distintas a las nuestras, pero sin duda grandes complejidades, y que eso le dio una fortaleza grande para enfrentar un momento importante en la historia de la humanidad. Pasando después, sin duda, pasamos por un teólogo que le tocó enfrentar el tema de los abusos sexuales y ser el primero que abriera esa puerta, esa caja de Pandora, que tenía la Iglesia trancada y que necesitaba enfrentar a un hombre como Francisco, que venía del mundo de la teología latinoamericana, a este hombre que es un integrador nato. Se llama moderado, yo lo llamaría integrador. Okay. Y creo que es un integrador que viene de la experiencia de la misión de los pobres. También como Francisco era un hombre que tendía a ir como Bergoglio, pues como cardenal, a las comunidades más populares de Buenos Aires, pero este es un hombre que viene de iglesias indígenas, de iglesias de frontera, de iglesias, como acaba de decir el periodista, en donde hay que transitar y en donde hay que meterse tierra adentro. Entonces, él tiene una visión de la Iglesia que probablemente tratará de transmitirle ahorita al Vaticano, y que de alguna otra forma sabrá acompañar iglesias que también están naciendo. En Asia hay un nacimiento muy fuerte de la Iglesia, igual que en África, que requiere el acompañamiento y la visión, que es distinta, porque es una iglesia en nacimiento, una iglesia en proceso de acercarse a grupos humanos vulnerables de muchas maneras, y creo que este hombre entiende en propia carne qué significa eso. El Papa ahora, el ahora Papa León XIV, ¿qué esperar de él en un mundo sumido entre tanto conflicto? Porque que no se nos olvide que no solamente es el líder de la Iglesia Católica, es también el jefe de Estado Vaticano. Entonces, ¿qué papel podría tener en el conflicto Rusia-Ucrania, en el conflicto ahora entre India y Pakistán, en el conflicto en el Medio Oriente, por ejemplo, o su posición frente a los Estados Unidos y la migración, que ya había sido tema para él hace poco? Sí, ¿Debemos esperar alguna posición frontal? No lo creo. No lo creo. Pero además, sí lo escucharemos opinar sobre esos temas. Eso sí. Probablemente, pero el modo como el Vaticano opina. Es decir, el Vaticano tiene sus propias formas de expresarse. A los latinos nos cuesta un poquito entender, los latinoamericanos y caribeños, que somos tan directos en decir las cosas, nos cuesta un poquito ese modo tan particular del Vaticano, empezar diciendo, oramos por la situación y la paz de... Bueno, cuando empiezan con ese lenguaje están diciendo, estamos preocupados, estamos haciendo cosas. Además, el Vaticano está muy acostumbrado a empezar a tratar de trabar puentes entre actores y entre posibilidades, y eso se hace muchas veces calladamente. Eso no es un acto de circo en donde sales en la plaza tomando posiciones duras. Ese no es el modo propio de la estructura del Vaticano. Entonces, se nota que tiene sus posiciones, ya las hemos visto todos, creo que en Twitter, tiene su Twitter personal, podemos leer sus últimas posiciones sobre el tema migratorio, son claras en ese sentido. No me extraña, es un hombre que se nacionalizó peruano, tiene el alma latinoamericana y tiene que ver que está haciendo su propio país. Claro. O sea, de raro no me parece para nada, pero probablemente ya como León XIV le toca jugar otro rol distinto, ¿no? Y esto no es ni malo ni bueno, sino simplemente entender la nueva responsabilidad. Y a partir de la nueva responsabilidad, asumir lo que esto significa como colaboración y ayuda. En definitiva, esa es la misión que uno tiene dentro de la Iglesia. ¿Cómo hago yo para colaborar y ayudar? Y claro, dependiendo de la posición y el lugar en el que estás en una situación, tú consideras que es mejor esta o aquella manera. Cada cual tiene como un rol en función de lograr el objetivo común. Y creo que esa sinergia es muy importante. Creo que este hombre entenderá eso. Padre Peraza, gracias por acompañarnos esta mañana. Nada, un placer, y que Dios nos acompañe. Amén. Creo que es una iglesia que sigue siendo cercana a la gente al final del día, Amén. Lo que nos han dicho. Amén. Es el Padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Escuchamos unos segundos de, por ejemplo, Pet Shop Boys con este tema siempre en mi mente.